Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y por el que sienten una gran pasión. Vamos a hablar de una figura que ha capturado la atención y el corazón de millones, no solo por su talento en pantalla, sino también por los entresijos de su vida personal que de vez en cuando salen a la luz. Sí, amigos, hoy centraremos nuestra atención en Kerem Bürsin. Y no solo en Kerem Bürsin, sino en un aspecto muy particular de su presente. El título de hoy, Kerem Bürsin se refugia en recuerdos, fotos antiguas con Hande revelan su consuelo, ya nos da una pista de por dónde van los tiros. Vamos a explorar cómo en momentos de introspección o quizás de cierta melancolía, el actor turco parece encontrar un bálsamo en el pasado, específicamente en aquellas imágenes que comparte o se revelan, y que lo vinculan con una figura muy importante en su vida, Hande Erçel. Sé que este es un tema que genera mucho interés y debate entre ustedes, así que prepárense para un análisis detallado, cargado de emociones y de esa chispa que tanto nos gusta comentar. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación que siempre me emociona. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den al botón de suscripción de nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Al suscribirse no solo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido, sino que también se convierten en parte activa de esta comunidad que construimos juntos. Y por supuesto, si les gusta lo que van a escuchar hoy, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al día. Ahora sí, vamos a empezar con este viaje al mundo de los recuerdos de Kerem Bürsin. El mundo del espectáculo con su brillo y su fama, a menudo puede ser un torbellino. Las presiones, las expectativas, los altos y bajos de las carreras, todo ello puede dejar a cualquiera buscando un ancla, un lugar donde encontrar paz y estabilidad. Y a veces, ese lugar no está en el futuro o en el presente, sino en el pasado. En los recuerdos, en esas instantáneas que congelan momentos de felicidad, de complicidad, de amor. Y precisamente eso es lo que parece estar ocurriendo con Kerem Bürsin. Recientemente hemos sido testigos, a través de publicaciones en redes sociales, comentarios de allegados o filtraciones selectas, de cómo Kerem Bürsin ha estado compartiendo o permitiendo que salgan a la luz fotografías de antaño, y en muchas de ellas, la figura que emerge con fuerza es la de Hande Erçel. Para quienes no lo sepan, Hande y Kerem compartieron un romance que cautivó a millones de seguidores. Su química en la serie Senkalkam trascendió la pantalla, y su relación fuera de cámara se convirtió en un tema constante de conversación, de admiración y, como no, de especulación. Estas fotos antiguas, a menudo compartidas de forma sutil, sin grandes aspavientos, parecen ser un reflejo de un estado de ánimo introspectivo. No es la primera vez que vemos a celebridades recurrir a la nostalgia en momentos de cambio o de introspección. Es una forma de reconectar con quienes fueron, con los momentos que los moldearon, y quizás, de encontrar consuelo en la familiaridad de lo vivido. Y en el caso de Kerem, la presencia de Hande en estas imágenes es innegable. Podríamos estar hablando de fotos de la época en que grababan la serie, de viajes juntos, de momentos cotidianos capturados de forma espontánea. Imágenes donde se les ve riendo, apoyándose mutuamente, compartiendo miradas que lo decían todo. Estas instantáneas no son solo píxeles en una pantalla, para muchos, son la evidencia de una conexión genuina, de una historia de amor que, aunque haya terminado o evolucionado, dejó una marca profunda. ¿Qué nos dicen estas fotos sobre Kerem Bürsin? En primer lugar, sugieren una persona que no teme mirar atrás. Que valora las experiencias vividas, incluso aquellas que ya forman parte del pasado. En un mundo que a menudo nos impulsa a estar siempre enfocados en lo siguiente, en la próxima meta, en el futuro inmediato, hay una cierta madurez y serenidad en permitirse revisitar momentos de felicidad pasada. Es un acto de autorreflexión, un modo de procesar la vida y encontrar sentido en el recorrido. Por otro lado, la recurrencia de Hande Erçel en estas memorias compartidas no puede pasarse por alto. Esto nos lleva a pensar en la importancia que ella tuvo y quizás sigue teniendo en la vida de Kerem. Las relaciones significativas, especialmente las románticas, dejan cicatrices, marcas imborrables. Y cuando esas relaciones estuvieron marcadas por una conexión tan fuerte, tan pública y tan admirada como la de Kerem y Hande, es natural que los recuerdos asociados a ellas resurjan con fuerza. Es posible que estas fotos no sean compartidas con la intención de reavivar un romance o de buscar la atención mediática.
Más bien, podrían ser un bálsamo personal. Un recordatorio de momentos de alegría compartida, de apoyo mutuo, de una etapa importante de su vida. En momentos de soledad, de incertidumbre o simplemente de melancolía, revisar esas imágenes puede ser como reencontrarse con una versión más feliz de uno mismo, o con la calidez de una conexión que fue importante. Piensen en ello. Cuando uno atraviesa un periodo de reflexión, a menudo las personas y las experiencias que más nos marcaron son las que vuelven a la mente. Y en el caso de Kerem y Ande, su historia tuvo un impacto considerable, tanto en sus vidas personales como en la de sus seguidores. La intensidad de su relación, la forma en que se apoyaban públicamente, todo ello creó un vínculo emocional con su audiencia. Por eso, cuando Kerem comparte estas fotos, no solo está compartiendo un recuerdo personal, sino también, de alguna manera, está invitando a su audiencia a ser parte de esa reflexión. Es como decir, miren, aquí hay una parte importante de mi historia, y ahora, en este momento, estos recuerdos me brindan consuelo. Y para sus fans, ver estas imágenes puede ser una forma de reconectar con esa época, de revivir la admiración que sentían por la pareja, y de comprender mejor al actor como persona. Además, es importante considerar el contexto. Ambos son figuras públicas y sus vidas personales a menudo están bajo escrutorio. Sin embargo, estas apariciones de fotos antiguas con Ande parecen ser diferentes. No son declaraciones ruidosas ni apariciones públicas conjuntas. Son, más bien, gestos privados que se hacen públicos. Y eso en sí mismo habla de una cierta vulnerabilidad y autenticidad. Podríamos interpretar esto como un signo de que Kerem está en un proceso de aceptación, de mirar hacia atrás con cariño y sin resentimiento. Aceptar que hubo una etapa hermosa, que hubo una persona importante, y que esos recuerdos forman parte de quién es hoy. Es un acto de curación, quizás, o simplemente de apreciación. Las redes sociales se han convertido en el álbum de recortes digital de nuestras vidas, y para las celebridades, esto se magnifica. Compartir una foto antigua puede tener múltiples lecturas: nostalgia, un guiño a un proyecto pasado, un saludo a una persona importante. En este caso particular, la repetición de imágenes con Ande sugiere un patrón, una elección consciente de traer a la memoria esos momentos compartidos. Y la palabra consuelo en el título no es casual. El consuelo es ese alivio que encontramos en momentos de dificultad o de tristeza. Si Kerem Bürsin se refugia en estas fotos, es porque le brindan algo que necesita en este momento. Quizás es la paz de saber que hubo momentos de gran felicidad, la calidez de una conexión que fue real, o simplemente la oportunidad de revivir una etapa de su vida que le trae buenas vibraciones. No debemos olvidar la conexión que Kerem y Ande tuvieron tanto en la ficción como en la realidad. La serie Senkal Kapm fue un fenómeno. La química entre ellos era palpable, y esa chispa se trasladó a la vida real, generando una legión de fans que se enamoraron de su historia. Por lo tanto, estas fotos antiguas no solo son importantes para Kerem, sino que también tienen un significado para una gran cantidad de seguidores que guardan un cariño especial por esa etapa de sus vidas. Podríamos especular sobre los motivos exactos, pero la verdad es que solo Kerem y Ande conocen la profundidad de sus sentimientos y la razón detrás de estas memorias compartidas. Lo que sí podemos hacer es analizar las implicaciones, las posibles lecturas y el impacto que esto puede tener en la percepción pública del actor. En un mundo saturado de noticias rápidas y a menudo superficiales, estas pinceladas de autenticidad, estos guiños al pasado, son refrescantes. Nos recuerdan que detrás de las estrellas de cine, hay seres humanos con historias, con emociones, con momentos de fragilidad y de fortaleza. Y la forma en que Kerem Bürsin parece estar encontrando un refugio en los recuerdos con Ande Erçel es, sin duda, una de esas historias que nos invitan a la reflexión y a la empatía. Es un recordatorio de que el amor, incluso cuando termina, puede dejar un legado de recuerdos positivos que nos acompañan. Y que en la introspección, en la revisión del propio camino, podemos encontrar fuerzas y consuelo para seguir adelante. Estas fotos son más que simples imágenes, son portales a emociones, a etapas de la vida, a conexiones que, aunque ya no estén en el presente de la misma manera, siguen siendo parte del tejido de quienes somos. Para finalizar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado hoy. Hemos explorado la idea de que Kerem Bürsin, a través de la publicación o revelación de fotos antiguas con Ande Erçel, parece encontrar un consuelo en los recuerdos. Hemos analizado cómo estas imágenes pueden ser un reflejo de introspección, de apreciación por las experiencias pasadas.
y de la importancia que Anne tuvo en su vida. También hemos considerado cómo estos gestos privados, al hacerse públicos, pueden generar una conexión con su audiencia, invitándolos a ser parte de su proceso de reflexión. En definitiva, hemos visto cómo estas fotografías se convierten en más que simples imágenes, transformándose en portales a emociones y a etapas significativas de su vida, brindándole un bálsamo personal en su presente. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parecen estas publicaciones de fotos antiguas? ¿Creen que es una forma sana de procesar el pasado? ¿Qué recuerdos les vienen a ustedes a la mente cuando piensan en Kerem y Ande? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y construir esta comunidad juntos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y antes de despedirnos, les reitero mi invitación. Si disfrutaron de este contenido, si les aportó algo, les animo de todo corazón a darle un gran me gusta a este vídeo. Esto nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría estar interesada en este tema. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia, activen la campanita y conviértanse en miembros activos de nuestra comunidad. Gracias de nuevo por acompañarme en este vídeo. Ha sido un verdadero placer. Les envío un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.